Un segundo. Bueno, sí, somos... ¿Cuántos somos? Me voy a meter desde la computadora. Bien. Bueno, sí, somos los que casi siempre estamos. Somos 15. Bueno, como saben, Ana no va a estar hoy, así que la clase va a estar a cargo mío. Es decir, que estoy un poco nervioso porque nunca di una clase de psicopato desde la materia psicopato. Yo doy clases de apoyo desde el centro de estudiantes y desde el EDI hace ya un tiempo, pero bueno, hoy estoy acá en calidad de docente. Así que en principio quiero saber si vienen bien con la lectura, con los audios, ¿cómo están con eso? Sobreviviendo. Sobreviviendo, eso. Sí. Yo también estoy cursando, así que sí. Claro, bueno, nada, como que tal vez, por lo menos en lo particular, me está pasando que este cuatrimestre me está costando un poco más que otros cuatrimestres, o sea, como que se me está haciendo más, pero bueno, tal vez también por las materias que uno ya va haciendo, que son un poquito más complejas, no sé, bueno, me pasa un poco eso. Está bien. La verdad. Está bien. Para mí el tema es más complejo en sí, ¿no? Tiene como más vueltas y bueno. Vueltas. Sí. Pero están dentro de todo acostumbrados a las vueltas. No, sí, y además hay una cuestión de que si bien es más complejo, parecería ser mayor carga de material, porque es un hecho, hay más material del conjunto de neurosis que de psicosis. Yo creo que en la medida que vayamos desarrollando algunas cosas van a ver que quizás no es tan ajeno, al menos en la parte de lo que es Freud, ¿no? Ustedes cursaron psicoanálisis Freud y como todas las materias de primer año, segundo año, incluso antes de hacer psicopatología, todo lo que se hace desde una perspectiva en el orden de cierta tendencia a lo que mal se llama normalidad, ¿no? O sea, nosotros ahora vamos a empezar a evaluar los procesos psicopatológicos que dan su nombre a las entidades clínicas que resultan pertinentes para nuestro trabajo. Y la de hoy va a ser la neurosis obsesiva. Yo me voy a centrar puntualmente en lo que es la neurosis obsesiva. En principio, quiero tratar de terminar con el historial del hombre de las ratas. Nosotros, hasta la última clase, si mal no recuerdo, llegamos hasta el punto F, y no sé si lo llegamos a tocar, que es el ocasionamiento de la enfermedad. De paso les voy comentando, vayan agarrando el apunte porque lo vamos a usar. Si tienen a mano el texto de Freud, úsenlo, porque voy a marcar un par de cosas que me parecen importantes. Bueno. ¿Están más o menos familiarizadas con el historial? ¿Van captando la onda del hombre y las ratas? Bueno, se darán cuenta, y ahora ya me meto con el caso, que es un tipo bastante particular, ¿no? Un hombre de más o menos 27, 28 años, si mal no recuerdo, que va a Freud por una cuestión médica o necesita cierto orden de certificado médico, por así decirlo, para poder evitarse toda esa tramoya que quería armar. ¿Se acuerdan? Con el teniente primero A, el teniente primero B, el capitán cruel, etcétera, la chica de esta silla postal. Freud tuvo la pésima suerte de caer con Freud, que Freud lo primero, como buen psicoanalista, bueno, ¿qué te está pasando? Y el tipo, como era un cagón, de hecho, como muchos obsesivos,
lo digo medio en joda, no crean que estoy haciendo una generalidad a partir de un cuadro clínico, pero se ve un poco en lo que es la constitución de la personalidad en casos de neurosis obsesiva. Al ser medio miedoso, este tipo dice, bueno, al menos cúreme de mis representaciones obsesivas, ¿no? Estoy repasando todo esto. Le contó todo el delirio que implicaba llegar hasta la casilla postal con los 2 militares para dar la plata a uno, para que después se la dé a otro, para que después se lo dé a la chica. Era un delirio. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser que semejante formación delirante, porque en términos clínicos es un delirio, es algo que está totalmente desfasado de un orden relacional con la realidad que más o menos esté estabilizado? El tipo estaba loco. ¿Por qué aún así es una neurosis? Bueno, esto es lo que vamos a tratar de entender un poco hoy también, ¿no? Bueno, habiendo pasado todo esto, ya en tratamiento con Freud está un poco más avivado, como dijo Ana la última vez, al respecto del tratamiento del hombre de las ratas que de Dora. En el caso de Dora no pudo colegir la transferencia porque también era un constructo que Freud no poseía. Con el hombre de las ratas sí. Está bien, no había escrito en el momento de su obra todos los escritos técnicos sobre transferencia, pero ya Freud maneja esta noción. Y ahora vamos a ver por qué. En principio, en lo que refiere al ocasionamiento de la enfermedad, esto ya lo vamos a ir puntuando, lo importante a tener en cuenta está en la página 156 del historial, vayan a buscarla, donde Freud comenta al respecto de este hombre que el ocasionamiento de la enfermedad se da en el momento en el cual él tiene que hacer algo muy particular, que se da en la vida de muchos seres humanos, por no decir toda la gente, que es elegir. El hombre de las ratas debe elegir. Si mal no recuerdo, Paul Lancer debe elegir. ¿En función de qué tiene que elegir? Si acepta la propuesta que le hace la madre al respecto de casarse con una prima lejana, esto me hace acordar de la canción, pero más allá de eso, o acepta a la prima lejana o que tiene una cantidad de dinero considerable a la familia, qué sé yo, y después aparece la amada, ¿no? Esta chica de bajos recursos, pero sin embargo por la cual él tiene este apego afectuoso tan particular, y debe elegir, ¿no? Si ser condescendiente respecto de su deseo, lo que quiere, o aceptar los términos por los cuales inclusive el mismo padre de él llegó a casarse con su madre y de ese amor salió él, así como sus otros hermanos, ¿no? O sea, hay una historia allí que el hombre de las ratas empieza a articular. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar el ocasionamiento de la enfermedad? A partir de esta comunicación que le hace la madre. ¿Y este tipo qué hace? Básicamente, queda totalmente paralizado. Empieza a dejar sus estudios, empieza a retrasarse con sus estudios, entra en el servicio militar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, empieza a tener estas ideaciones obsesivas bastante particulares, de las cuales en un momento, acuérdense al principio del historial, Freud comenta que este tipo fue a estas estancias de cura de aguas que más o menos lo pudieron contener, y bueno, siguió haciendo su vida incluso con el servicio militar. Ocurrió lo que nosotros ya sabemos, este encuentro con el capitán cruel, la historia del martirio de las ratas, etc. Hasta acá vamos bien. Repito, esto ya estamos pensando un poco lo que es la diacronía de la neurosis obsesiva, ¿no? Hay un punto desencadenante, un ocasionamiento de la enfermedad para Freud. Ocasionamiento de la enfermedad para Freud. Más adelante vamos a ver qué pasa con Lacan. Que es este punto a partir del cual él debe elegir. Esto es lo importante del punto F, ¿no? Que creo que ya lo habíamos visto un poco con Ana. Ahí, ténganlo en cuenta porque acá aparecen varias cuestiones. Ahora vamos sobre el punto G. Y al respecto de esto sí, pueden hacer todos los chistes que quieran. Pero me parece importante destacar un par de cuestiones que dice Freud. En el audio, ¿escucharon el audio de esta semana?
Bueno, ese audio, ¿no? Bueno, escúchenlo porque está espectacular. Hay un par de cosas que van mucho a cuento. Bueno, todo lo que es el trabajo que hace del pie de página, la nota del pie de página número 39 en la página 162. No me voy a detener mucho en esto, pero en el audio está, porque quiero centrarme más a partir de un punto en el que Freud arranca este punto G, si leyeron el caso, hablando, valga la ironía, de toda esta cuestión onanista que se arma en el hombre de las ratas, ¿no? Vamos a hacer una pequeña aclaración, aunque Freud lo use de manera indistinta. Vale hacer una diferenciación puntual entre lo que es la masturbación y el onanismo. El onanismo es una actividad mecánica reservada a la ganancia de placer de órgano, pura y exclusivamente. Mientras que en la masturbación, si bien encontramos también eso, hay un sobreagregado a nivel de las ideas, de las imágenes que una persona evoca al momento de autoestimularse, ¿no? Básicamente. Bueno, bien. O sea, trato de hacer una distinción entre lo que es el onanismo infantil y la masturbación más adulta, ¿no? Ya cuando esto empieza a ser tomado por cierto carácter ideico representacional, a partir de los cuales se llama a este tipo de actividades, ¿no? Bastante particular el hombre de las ratas porque solía, por ejemplo, estimularse ante las más solemnes o sublimes presentaciones artísticas, cuestiones que tenían que ver con la poesía, con varias cuestiones, que si bien a lo largo de su historia vital no era poco común que a los niños los reprendaran por ejercer este tipo de actividades onanistas, como seguramente Freud intuye que le hubiese ocurrido a él, ¿no? En algún momento, que le permita armar una suerte de complejo entre esta actividad, esta vivencia pasiva y activa propia de la neurosis obsesiva. No sé si ustedes recordarán de psicoanálisis Freud, si no lo vamos a repasar hoy, si tenemos tiempo. La trayectoria típica de la neurosis obsesiva. ¿Tienen eso? Bien, bueno, Francisco me dice que sí, Talla creo que dijo que no. Bueno, eso no está en el historial del hombre y las ratas, está en un texto que se llama Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. Ustedes los leyeron al respecto de la paranoia en el conjunto temático anterior. Voy a tratar de volver un poco sobre eso después. Lo que me interesa destacar de este apartado son dos vivencias fundamentales que destaca Freud, o dos episodios, escenas, si se quiere, que permiten dar cuenta de cierto entramado histórico a partir del cual todo este despertar obsesivo que se generó a causa de escuchar el tormento de las ratas por parte del Capitán Cruel empieza a cobrar cierto sentido, ¿no? O mejor dicho, poder esclarecer las vías de acceso a nivel representacional, ideico, como quieran llamarlo, al respecto de por qué a este tipo le pasa lo que le pasa, ¿no? Porque vienen con todas estas elucubraciones tan particulares, ¿no? Bien, al respecto de su propia historia, bien, acá. Estoy en la página 161 del punto G, sí, donde Freud va a destacar una vivencia infantil bastante particular del hombre de las ratas, una vivencia, vieron que yo les comentaba de este quehacer onanista al partir del cual se pueden imputarle cierta constitución o construcción de los complejos infantiles, paternos, que no dejan de formar lo que se llama el complejo nuclear de las neurosis a nivel de las teorías sexuales infantiles y lo que Freud más adelante va a llamar complejo de Edipo. ¿Me están siguiendo con todo lo que estoy diciendo? Porque es una cuestión muy teórica, pero lo quiero poner en función de esto. Escuchen lo que dice Freud en la página 161. Los párrafos de este historial son eternos. Freud no te pone un punto y aparte ni por casualidad. Pidan un deseo cada vez que vean uno. Porque van a encontrar que dice: apoyado en este y parecidos indicios, me atreví a formular una construcción. De niño, a la edad de 6 años, supone Freud, él ha cometido algún desaguisado sexual extramado con el onanismo y recibió del padre una sensible reprienda, ¿no? Esto es lo que supone Freud. Pero a partir de
ciertas comunicaciones que le hizo el hombre de las ratas, y parece que también estuvo ahí investigando al respecto de la madre, porque se ve que Freud nombra bastante cuestiones que se pueden colegir al respecto de este caso en función de las comunicaciones de la madre del hombre de las ratas. No sé si se las hizo directamente a Freud, o capaz el tipo era tan obsesivo que terminaba una sesión y después iba y le preguntaba, che, vieja, yo no sé, a los 4 años, ¿qué cagada me mandé? ¿No? Bueno. Y acá comenta Freud, bajo un poco más, dice, pero su propio recuerdo no sabía nada al respecto de este quehacer onanista que él le imputaba al hombre de las ratas. Va a decir Freud, por lo contrario. Ahora bien, he aquí el relato. Cuando él era todavía muy pequeño, dice, la datación precisa se pudo obtener además por su coincidencia con la enfermedad mortal de una hermana mayor. Recuerda, no sé si trabajamos esto, él tuvo una hermana mayor cuando él tenía más o menos 3, 4 años que fallece. No era poco usual que una familia numerosa tenga hijos que se iban muriendo. Piensan que no existía la penicilina en ese momento, así que los pibes se te morían de cólera, sífilis, de todo. Los pibes se te morían de... Vale, sífilis no, porque era más de transmisión sexual, pero... tuberculosis, bueno. En fin. Dice, cuando él era todavía muy pequeño, debe de haber emprendido algo enojoso, por lo cual el padre le pegó. Y dice, y entonces el pilluelo fue presa de una ira terrible e insultaba todavía bajo los golpes del padre. Pero como aún no conocía palabras insultantes, recurrió a todos los nombres de objetos que se le iban ocurriendo y decía, tú, lámpara, pañuelo, plato, etc. Lo iba puteando al viejo en función de todas las imágenes que se le presentaban quizás del contexto, ¿no? El padre, sacudido, cesó de pegarle y expresó, este chico será un gran hombre o un gran criminal. ¿No? Qué memoria también para acordarte eso a los 4 años, pero bueno. Ahí ya hay cierto tipo de sentencia por parte del padre. No se olviden también, esto lo traigo a colación un poco de lo que dice Freud en el texto Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, que si hay algo que se liga en los términos del afecto a todo este quehacer obsesivo a nivel de la psicopatología, ¿no? Del mecanismo de la formación de síntoma obsesivo, tiene que ver necesariamente con un sentimiento de culpa, con un afecto reproche que queda exacerbado y empieza a mudar de representación en representación. Ahora voy a volver un poco a esto cuando vayamos sobre la teoría. Si tengo tiempo, la verdad, porque me parece importante también este apartado, porque justamente se llama así, el complejo paterno, ¿no? Esto es bastante particular. Freud lo termina exacerbando bastante y encuentra ahí un componente sádico en la primera infancia del hombre de las ratas, que luego va a permitir explicar ciertas conductas que tiene él, sobre todo a nivel de lo que él va a llamar la relación transferencial, ¿no? Esto es magnífico, porque la verdad que Condora se mandó las 1001 cagadas, y con este tipo parece que está un poco más tranquilo, ¿no? Y es un tipo que estaba muy exacerbado, ¿no? Lo que Freud describe, escuchen bien lo que dice Freud en la página 164, su relación transferencial con Freud, ¿no? Me encanta porque también todo esto es chucherío, chisme psicoanalítico, hay de todo. Dice, escuchen, entonces, solo por el doloroso camino de la transferencia, pudo adquirir el convencimiento de que su relación con el padre exigía real y efectivamente aquel complemento inconsciente, ¿no? Ahora vamos a ver a qué se refiere Freud. Pronto le sucedió, en sus sueños, fantasías diurnas, ocurrencias, insultarme a mí y a los míos de la manera más grosera y cochina. A los suyos se refiere a su familia. No obstante, que en su conducta deliberada me testimoniaba siempre el mayor respeto. Hay algo ahí bastante particular, que es, yo sueño que te puteo, que te hago de todo, que te remil trato mal, o sea, que lo enfrenta Freud, el tipo totalmente exacerbado, pero en su conducta actual hacia él dice, no, discúlpeme, bueno, señor Freud, mientras le comunicaba todo esto, ¿no? Pronto le sucede, bueno, dice, durante la comunicación de estos insultos, su comportamiento era el de un desesperado. ¿Cómo es posible, profesor, que usted se deje insultar por un tipo puerco, por un perdido como yo? Ya se rebaja a sí mismo. Usted tiene que echarme fuera, no merezco otra cosa. Y al hablar así, solía levantarse del diván y pasearse por la habitación. El tipo estaba bastante
angustiado, bastante exacerbada su conducta, muy motorizado, muy hiperkinético, diríamos, al día de hoy. Y es bastante particular, porque le dice, usted me debería echar, ¿qué le debería hacer? Bueno, vamos a tomarnos un atrevimiento que incluso Freud se va a tomar, y es pensar, anticipar, y esto está en el audio de esta semana, que el hombre de las ratas le está pidiendo inconscientemente que lo castigue. Bien. Dice, bueno. Ahora, todas estas cuestiones medios delirantes que se empiezan a establecer en el orden de una transferencia con Freud, y que Freud puede colegir esa transferencia, ¿de qué nos vamos a percatar acá, en todo caso? Y es que en la neurosis, o al menos el tratamiento psicoanalítico por el cual nosotros sostenemos un caso de neurosis, es porque él mismo admite a la persona del analista como el objeto de la transferencia, que permite ser tomado libidinalmente a nivel de la transferencia. Esto lo dice Freud mucho después, pero es importante tener esto en cuenta, porque en la medida en que el analista puede ser tomado transferencialmente en un carácter libidinal, significa que viene a jugar el papel de subrogado. ¿De qué? Veremos. En principio, diríamos clásicamente, del padre, de la madre, de esas imagos infantiles que conforman parte de la vida de cada persona, o vamos a decirlo así, incluso al día de hoy, de en quien haya tenido la suerte de tener un padre y una madre, ¿no? Y entonces, en tanto admite subrogados, acá a Freud se le abre un abanico. ¿Por qué? Porque va a poder pensar todo este caso en función de también relaciones transferenciales que va a tener el hombre de las ratas con otras personas. En principio con el padre, por más muerto que esté, no deja de ser el padre, o estar presente en él al menos. Y también, por ejemplo, en la figura del Capitán Cruel, que es lo que se viene, ¿no? Pueden ahí pensar al Capitán Cruel como una suerte de subrogado del padre, en la medida en que justamente deja entrever este carácter tan violento, ¿no? Este carácter sádico en función de la reprienda que le hace el padre y de esta fantasía constitutiva, de esta escena constitutiva que se abre paso a partir de su infancia. Bien. ¿Qué pasa con toda esta situación del Capitán Cruel y la tortura de las ratas? Ratten. Y escuchen bien las palabras, ¿no? Vayan anotándose las palabritas. Ratten en alemán con doble T. Yo no hablo alemán, si alguien acá sabe, me corrige. Escuchen lo que dice Freud. A medida que avanza el tratamiento, se empieza a establecer ciertos hilos lógicos entre esta palabrita de la tortura de las ratas y algunas situaciones particulares de la vida de él. Sobre todo, piensa en esta cuestión. El hombre de las ratas debía plata a alguien. Le debía 3,80 coronas, en principio, según dice el Capitán Cruel, al teniente primero. No, el teniente primero A le dice, al teniente primero A le debes tanta cantidad de plata, después resulta que había sido el otro, todo el delirio que ya saben que se termina armando este tipo. Ahora bien, le debía plata. ¿Quién más debió plata? ¿No? Supongamos que tenés un paciente en análisis hoy por hoy, y dice, no, yo debo. ¿Quién debe? Y bueno, nos encontramos con que el padre, a quien también el hombre de las ratas se identifica en algún punto, no solamente pone en ese lugar más adelante al Capitán Cruel, sino también se arma un abanico de identificaciones y de subrogados que se van prestando a ocupar lugares que, sobre todo, esto lo podemos pensar el día de hoy, ha quedado vacante, porque el padre está muerto. O sea, es mucho más fácil ocupar el lugar que no ocupa nadie más al día de hoy, aunque el lugar esté vigente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. El padre, comenta el historial, pasa por una situación bastante particular en la que debe guita, debe muchísima plata. ¿Cuándo debió plata el padre? En el momento en que él mismo era militar. El padre también fue militar. El padre, el hombre de las ratas, fue militar y entró en un juego, calculo que de cartas, no sé, un juego entre compañeros, camaradas, hermanos en armas, como dirían los milicos, ¿no? Bueno, la cuestión es que el padre jugaba un juego de naipes que se llamaba Spielrat, que suena algo así como este juego de rata, no recuerdo muy bien a qué se refiere con eso, repito, si alguien sabe alemán, pero ya aparece esta idea de la rata y las torturas, la rata de juego, en la que estaba metido el padre también. Bueno,
ya empieza a encontrarse un cierto hilo lógico a nivel de las representaciones, a nivel sonoridad. ¿Qué tipo de representaciones son estas que se escuchan, que se establecen en el cambio, en el intercambio a nivel de la conciencia? Las representaciones palabra. Para, paso un avión, perdón. Vivo cerca de una fase aérea. Entonces, la cuestión está acá. Ya empieza a haber cierta relación entre rata de juego, Spielrat, Ratten, que obviamente lo llevaron a armar todo esta cuestión bastante particular al respecto de la deuda del padre, la deuda que tengo yo, ¿no? Como que viene a exacerbar en algún punto, esto lo dice Freud, palabras textuales, arriba de la página 165, todo esto Freud lo explica en la página 165 del historial. Dice, por aquellos dichos habían sido tocados ásperamente unos lugares hiperestésicos de su inconsciente. ¿Por qué? Porque el padre del hombre de las ratas era un tipo que, por más severo que haya sido en un momento, era un padre que para la época quizás era medio progre, aunque bien que lo fajó al pibe, pero en algún punto no tenía problema en hablar de sus aventuras y desventuras, ¿no? Y le comentó esto. De hecho, el padre, para que se dé una idea del chisme rápido, el padre había jugado, terminó perdiendo, debía plata, y de no ser por un camarada que le prestó esa plata, hubiese estado en serios problemas. El compañero del padre le presta la plata, el padre salda su deuda y después va a buscar, más tarde, a ese compañero para pagarle lo que le prestó, y nunca lo encontró. De hecho, el hombre de las ratas tiene esta duda, no sé si lo encontró o no, y ahora vamos a ver qué papel tiene la duda en la neurosis obsesiva. Es mucho más fácil dudar y no hacer nada que manejar cierto orden de creencia o certeza, no tanto por la vía de la psicosis, pero sí cierta seguridad como para actuar, ¿no? Los neuróticos somos bastante particulares en ese sentido. A mí personalmente, menos mal que esto no está grabando, pero les digo, a mí personalmente esta historia me hace mal. Pero bueno. Bueno, aparece esta cuestión, estos hilos de pensamiento que se van armando. Pero no termina ahí, porque Freud siempre puede más y siempre se le puede ocurrir alguna que otra cosa. Y acá lo que se viene bastante interesante, ¿no? Porque escuchen lo que dice más abajo de la página 165. Ahora bien, la comunicación de que la empleada de la estafeta portal en Z, que era el lugar, esa zona que quedaba cerca de las maniobras militares por las cuales habían estado pululeando, esa chica en estafeta portal había saldado el reembolso por sí misma con algunas palabras linsojeras para él. O sea, como ya de por sí le estaba tirando onda. ¿Qué había aparte de la estafeta portal cerca de esa zona? O casi al lado, diríamos. La posada. ¿Con quién tenía cierto cuchicheo el hombre de las ratas en ese momento? Con la hija del posadero, ¿no? ¿Qué lee Freud en esto? Claro, a este tipo, todo este quilombo que tenía entre las dos tipas, que son la amada y la mujer, que supuestamente según la madre más le conviene, todo eso se empieza a trasladar, ¿no? Y cada vez más se empiezan a establecer esta suerte de subrogados, ¿no? Y ahora aparece, o será la chica de la estafeta portal, o será la chica de la posada, la hija del posadero, ¿no? Aparece esta cuestión, esta suerte de desplazamiento del acento psíquico, en la medida que esto obviamente se le vuelve mucho más consciente porque es el aquí y ahora de ese momento del hombre de las ratas. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Es medio novelesco este historial, sobre todo porque, bueno, si el de Dora, la verdad que es una novela colombiana, esto es una tragicomedia, porque del tipo, la verdad que, spoiler alert, se termina curando, pero se termina muriendo en la Primera Guerra Mundial, así que super F por este tipo. Pero más allá de eso, fíjense, este desplazamiento del acento psíquico que se empieza a armar entre las dos muchachas de su vida, las chicas de estafeta portal y la hija del posadero. Y luego fíjense qué más hace este tipo. ¿A quién quería meter adentro de la estafeta portal para poder armar todo ese zigzag de guita hasta que llega la chica de estafeta portal? Al teniente primero A y al teniente primero B. Y así es como Freud dice, querido Sigmund dice, pudo repetir en el delirio con los dos oficiales su vacilación entre las dos muchachas que le habían mostrado deferencia. O sea, deferencia significa
cierto tipo de aceptación hacia él o en respecto de quienes él pudo leer cierto tipo de coqueteo, ¿no? ¿Cómo vamos a llamar esto? ¿Cómo llama Freud a esta suerte de desplazamiento del acento psíquico en la medida de que hay gente o ciertas personalidades que pueden venir a ocupar esos lugares? Series psíquicas. Estas personas entran en serie, ¿no? Y empieza a repetir una y otra vez. En la medida en que Freud lo va noticiando, el tipo seguramente queda como, wow, tiene razón, doctor. Y no es muy difícil darle la razón desde la neurosis obsesiva. ¿Por qué? Dirán, o sea, porque si ustedes estudiaron y retuvieron bien en psicoanálisis y Freud, cosa que yo no hice cuando estudié psicopato, sabrán que en la neurosis obsesiva, y esto Freud lo sostiene incluso apenas arranca el apartado F, si mal no recuerdo, ahora lo vamos a leer, que para los casos de la neurosis obsesiva, y esto sí es psicopatología pura, escríbanlo, en tanto ocurre la defensa, no hay una separación de la representación inconciliable y el monto de afecto que le es inherente en los términos de una represión propiamente dicha, tal cual ocurre en la histeria. ¿Por qué? Porque yo me voy a poner en los términos de lo que es la defensa en general. Freud usa la palabra represión en este historial. Freud usa la palabra represión. Lo vamos a pensar en los términos de la defensa. Pero esta defensa no implica que la representación inconciliable caiga al olvido. Quede relegada a lo que Freud llamó en primera instancia en su obra ese grupo psíquico separado o lo inconsciente. Es inconsciente dinámico al que no se accede por la vía de lo latente. No. La neurosis obsesiva implica que la representación inconciliable todavía permanece en la conciencia a consecuencia de deshacerse ese monto de afecto que le es inherente, que la exacerba, y por lo tanto este afecto se traslade a otras representaciones por la vía de lo que Freud llamó más tempranamente en su obra falso enlace. ¿Esto lo recuerdan de psicoanálisis y Freud? Ténganlo presente. Porque me voy un poquito para atrás en el texto, al apartado F. F, pobre tío. Bueno, la cuestión. Escuchen lo que dice Freud en la página 154 del historial. Perdón que voy y vengo, pero esto es una cuestión ya más teórica y me va a servir para catapultarme a la cuestión de la teoría. Dice, en la neurosis obsesiva sucede por lo general de otro modo respecto de lo que es los mecanismos psíquicos y su función en contraste con la histeria, ¿no? Dice, es posible que las premisas infantiles de la neurosis sucumban a una amnesia. Si tengo tiempo se los voy a mostrar con el otro texto. En cambio, las ocasiones recientes de la enfermedad se encuentran conservadas en la memoria. La represión se ha servido aquí de otro mecanismo, en verdad más simple. En lugar de olvidar al trauma, le ha sustraído la investidura de afecto, ¿no? Se le quita el afecto. De suerte que en la conciencia queda como secuela un contenido de representación indiferente, considerado inesencial. No pocas veces nos encontramos con neuróticos obsesivos que tienen esta cuestión de que hay cuestiones que les parecen totalmente banales y que posiblemente, en el sentido común al menos, pueden ser importantes, ¿no? Un caso, por ejemplo, menos mal que esto no graba, un tipo, se le había muerto la madre hacía 2 días, 3 días, y decía, sí, pobre vieja, se murió, qué sé yo, qué se le va a hacer. Y al otro, no sé, el hijo agarró el trapo equivocado para limpiar la mesada, usó un trapo de piso, lo recontrarremita guapedo, lo maltrató, lo sacó completamente de la casa, más o menos, porque se había equivocado de trapo, nada más. Y le dice, y capaz, bueno, este tipo va con el analista y después el analista le comenta después esta situación. Che, ¿y qué no había pasado algo con tu vieja? Ah, sí, se murió hace 2 semanas. Hace 2 días. Pobre vieja, bueno, sí, ¿qué se le va a hacer? La gente va y viene. ¿No? Esta cosa de que el afecto queda totalmente suelto y se proyecta en otro tipo de representaciones niñas, diría Freud, pero que adquieren un peso obsesivo en la medida que este afecto exacerbado, mejor dicho, el afecto, que allí se condensa, exacerba sus presentaciones a nivel de la conciencia. ¿Se me está entendiendo lo que estoy diciendo o estoy hablando en chino básico? Por favor, me paran, porque este historial es mucho de ir y venir, hay mucha trama, yo estoy tratando de armarlo de la manera más entendible posible. Bien. Me fui para cualquier lado.
Bien. Ah. Acá hay una cuestión. En la página siguiente que veníamos leyendo, dice... Freud va a avanzar un poco más, va a meterse con una cuestión que es importante, que es en la página 167, y lo que busca justamente es esclarecer los efectos, ¿no?, que partían del relato que sobre las ratas le hizo el capitán Cruel. Este capitán checo. ¿Qué dicen? Freud dice: la representación del castigo consumado con las ratas había estimulado cierto número de pulsiones, despertando una multitud de recuerdos. Recuerden, ya trabajamos primero esta cuestión que refería a la situación de la deuda de los padres, más adelante cómo se va armando esta serie de chicas, las chicas de la estafeta postal de la posada, y después los dos otros militares, y empiezan a aparecer otras cuestiones más, ¿no? Y dice Freud que el castigo de las ratas lo que despabiló en cierto punto es cierta cuestión ligada al erotismo anal, ¿no? Dice, bueno, así las ratas llegaron al significado dinero. Acá también hay una construcción anterior en Freud de lo que es cierto orden de simbolismo entre el dinero y las heces, ¿no? La caca. Bueno, y justamente lo que nos vamos a encontrar acá es, más allá de eso, el nexo señalado al ocurrírsele al paciente para ratas, raten, su similitud con cuotas, ¿no? Algo que se establece en el orden del intercambio monetario. Bien. Sigue adelante Freud y lo que va a decir: este significado de dinero de las ratas se apoyó además en la reclamación del capitán a devolverle el monto del reembolso. Ello sucedió con la ayuda de la palabra puente Spielrat, que es justamente este juego al que se sometió el padre y terminó debiendo plata, y se le armó todo este parapeto obsesivo a partir del cual se termina plasmando en estas acciones obsesivas. Bien, más adelante hay toda una serie de, que ya termina el punto G, y ahora nos metemos con la cuestión de la teoría. ¿Tengo tiempo? Sí. Que para Freud, fíjense que se le viene a Freud empieza a armar toda una serie de articulaciones posibles entre la idea de las ratas, las infecciones, la infección sifilítica, las cloacas, la naturaleza de las ratas como repugnante, los gusanos, el castigo de las ratas, ¿no? La similitud con el órgano masculino, con el pene, y en función de eso, toda una serie de fantasías. No, la verdad que es increíble, porque esto, a ver, no solamente está el delirio del hombre y las ratas acá, también está el de Freud, ¿no? Guarda acá. Yo lo estaba terminando de repasar este caso para darlo acá, y yo dije, ay, por favor. Menos mal que después vino acá, pero Freud daba para todo, si algún día... O sea, no se le agarren con los post-freudianos, son hijos de Freud tanto como nosotros. Bueno, dice Freud: ahora bien, la rata era consabida además como portadora de peligrosas infecciones, y por eso pudo ser empleada como símbolo de la angustia ante la infección sifilítica. Más adelante, mucho más adelante, Freud va a tomar este mismo caso y esta idea para pensar en cómo se reanima una fantasía de la castración, en la medida en que la amenaza de contraer la infección es una forma de revivir la amenaza de castración que se vive en la pequeña infancia. Freud no toma esto porque eso lo va a desarrollar, si mal no recuerdo, en el capítulo 5 de Inhibición, Síntoma y Angustia. Texto que van a tener que leer, que creo que es de seminario, si mal no recuerdo. Dice, bueno, habla respecto de la tan justificada conducta del padre, porque se sabe que el sífilis era una enfermedad infecciosa que circulaba en el ambiente militar. Dice, en otro sentido, ¿no?, habla de que el portador de la infección sifilítica es el pene mismo, ¿no? La infección sifilítica es muy particular en las zonas genitales. Era una enfermedad muy común entre los militares, las prostitutas.
Incluso en algunos ámbitos médicos también se daba la enfermedad, ¿no? El pene, en particular el del niño, dice Freud más adelante, puede ser descrito sin más como un gusano. Y en el cuento del capitán, las ratas cavaban en el ano como en su infancia lo hacían los grandes gusanos. Acá retomo una cuestión bastante particular. Este tipo había tenido problemas intestinales a raíz de una infección que, bueno, lo llevaba por una suerte de tratamiento. No sé cómo se curó y no se murió, porque esto sin penicilina hoy no se te ocurre, pero bueno. Y dice, así el significado del pene de las ratas descansa a su vez en el del erotismo anal, algo que cava, que traza un surco a partir del tracto rectal, ¿no? Ya tenemos ratas igual gusanos, igual comercio sexual anal, ¿no? O per anum, si somos más chetos y lo decimos en latín para no ofender a nadie. Bien. Bueno. Se toma todo este material y más aún se ordena con la ocurrencia encubridora del Heiraten, de casarse, ¿no? En la ensambladura de la discusión en torno a las ratas. Ese casamiento, esa decisión que tiene que tomar respecto de por qué muchacha se decide. Vamos repasando, ¿no? Spirgaten, Gaten, Raten, a nivel de las cuotas, el intercambio de dinero. Después, todo eso, escúchame con atención lo que les voy a decir. Todo eso que recién dije a nivel de las pronunciaciones horribles que tengo del alemán es algo que se puede puntuar a nivel de lo que con Lacan vamos a llamar el significante, ¿no? Este soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. Lacan dice esto respecto del concepto de letra, pero tengan en cuenta la sonoridad, ¿no? En tanto esto refiere a un significante, porque todo lo demás son construcciones de sentido que se juegan a nivel de lo imaginario. Son intercambios, ¿no? En los términos del sentido. Fíjense cómo en la medida que vamos trazando estas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza de las ratas, lo que puede resultar asqueroso, vomitivo, lo que puede resultar a nivel de lo que es el dinero, el deber, un montón de cosas. Son elucubraciones, son ideas que entran en asociación, que permiten que la historia en ciertos puntos se pueda contar de otra manera o empezar por distintos puntos. Porque se ve que este tipo no iba con Freud y le contaba siempre la misma historia de la misma manera. Y esto es lo que nos diferencia puntualmente un delirio neurótico de uno que no lo es. El delirio psicótico no permite este tipo de asociaciones que permiten que una historia pueda comenzarse por distintos puntos. Acá estoy dando cierta direccionalidad para pensar un diagnóstico diferencial. Tomen nota, porque si no van a dar el ref y van a dar el final, esto es importante, lo pueden usar el hombre de las ratas. Fíjate, todas estas asociaciones que se hacen a partir de Raten. Sigo. Después aparece otra cuestión ligada a un cuento infantil, ¿no? Del pequeño Eyolf o algo así, no sé, que refiere a un cuento infantil respecto de la damisela de las ratas, que es un personaje extraído del legendario flautista de Hamelin, dice Freud, que, bueno, esta damisela encantaba a los niños de la misma manera que encantaba a las ratas y las terminaba llevando a un río. No sé qué pasaba con los pibes, yo el cuento no lo leí, no quiero pensar que capaz los ahogaba, no sé. Decisiones salomónicas se tomaron en todo momento de la historia, pero más allá de eso, fíjense cómo ahí la rata entra en conexión con la idea de hijo, o niño, en todo caso. Todo esto son elucubraciones obsesivas que Freud lo va escribiendo. Bueno, dice, cuando se investigó la génesis justamente de esta ocurrencia de las ratas igual hijo a partir de este cuento infantil, dice, cierta vez que estaba visitando la tumba de su padre, había visto un animal grande que tuvo por una rata, o sea que imaginó que sería una rata, correteando por el túmulo del cementerio, y supuso que vendría de la tumba de su padre y acaba de darse un banquete con su cadáver. Ya el tipo estaba pensando, listo, una rata se está morfando el cadáver de mi viejo, ¿no? Todo esto, a ver, no significa que puntualmente este tipo salió del Capitán Cruel y empezó a ver todo esto, no. Son asociaciones que se hacen a partir de este encuentro bastante traumático, bastante particular con el Capitán Cruel, que le despierta toda esta situación, todo este entramado representacional sobre el que se monta su neurosis. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, ¿se acuerdan cuando pensamos en algún punto el trauma en dos tiempos? ¿No? Caso Emma, no sé si lo recuerdan de psicoanálisis y Freud, no sé si lo trabajamos acá en algún momento, capaz me estoy confundiendo con otra clase, pero
es importante tener en cuenta esto. Este tipo, el ocasionamiento de la enfermedad, de las presentaciones clínicas inherentes a lo que es el cuadro de la neurosis obsesiva, parten de lo que es esta situación de tener que elegir. El motivo de consulta, que es algo completamente distinto, lo da esta situación con el Capitán Cruel. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ocasionamiento de la enfermedad, la propuesta de la madre respecto de la prima rica, ¿no? Acuérdense de la prima lejana. Y la otra tiene que ver con esta situación bastante desbordante a la que el tipo no se puede enfrentar y va a buscar un medio que le haga un certificado. Mala suerte, se encontró con Freud. Bien. Y más Claro, adelante, sí. como que ahí se ve bien el mecanismo del desplazamiento, como va de representación en representación, sumándole el afecto penoso de esto de lo del padre. Uh-huh. Listo. Bárbaro. Exactamente. Sí, exactamente. Gracias. Fíjense que hay varios personajes también montados en esta escena, sobre todo dos particulares, el padre y la amada. Porque la prima rica no le importa al tipo. O sea, es como una amiguita que me la propusieron. Y fíjense una cosa. Fíjense también para connotar el ambiente bastante machista de esta época, en el sentido de que, no, sí, porque un hermano de la madre me dijo que me podría entregar a la hija para que se case con vos. ¿Qué? Es como, sí, o sea, se entregaban gente entre las familias. Y fíjense también el malestar que le genera a este tipo, toda esta situación que lo lleva a medio como volverse loco, está muy angustiado, entra en un estado de conmoción bastante particular el hombre de las ratas con Freud, ¿no? Prosigue Freud, ¿no? Incluso fíjense en qué punto llega a ser tomado él. ¿Se acuerdan de la reprienda que le da el padre cuando era niño? ¿No? Tipo 3, 4 años y lo termina insultando por un montón de cuestiones. Freud seguramente le habrá preguntado al hombre de las ratas, o capaz le insinuó, che, preguntar a tu vieja a ver qué pasó. Y efectivamente, el hombre de las ratas fue castigado porque, ¿qué hizo? Había mordido posiblemente a una gobernante, había mordido a alguien. ¿Quién entra ahí en línea asociativa con las ratas? Él mismo, ¿no? Y dice, ya no es el animal, la rata acá, que simplemente transmite enfermedades, que puede implicar cierto riesgo, algo a qué temer, sino que justamente también es un animal desde su punto de vista particular, como si las ratas tuviesen un punto de vista, pero se lo podemos suponer, que es perseguida por los hombres, ¿no? Y aplastada sin piedad. Dice Freud, frecuentemente había sentido compasión de esas pobres ratas, y él mismo era un tipejo así de asqueroso y roñoso, que en la ira podía morder a los demás y ser por eso azotado terriblemente. Otra vez más, todo este hilo asociativo que permite sostenerlo, ¿no?, en esa posición. Y ahora sí, sin más vacilamientos, nos metemos con la cuestión de la teoría, porque si no, Ana me va a matar. Bien, varias cuestiones generales. Esto va a ser un punteo, pero volando más o menos. Si hay alguna otra duda, después me escriben. Pero sí me parece importante lo siguiente. Escuchen. Punto A sobre la teoría se llama algunos caracteres generales de las formaciones obsesivas. Freud acaba de distinguir dos tipos de formaciones sintomáticas o defensivas, como va a llamar él, que son las primarias y las secundarias, ¿no? De hecho, las secundarias son un sobreagregado a la falla o el punto en el que las formaciones sustitutivas o defensas primarias no alcanzan, ¿no? Esto lo van a encontrar muy bien. La trayectoria típica de la neurosis obsesiva, les recuerdo el texto Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. Acá está, en el tomo 3 de Amos Rorty. A ver. Está... A partir de la página 170 del texto que les estoy diciendo, Nuevas puntualizaciones, tienen la trayectoria típica. Apréndanselas, se los voy diciendo desde ahora, porque les puede llegar a servir bastante, ¿ok? Es pregunta de parcial porque la nombraron tantas veces que... No sé, no tengo ni la más puta idea. No tengo idea. Posiblemente sea, posiblemente no lo sea, no sé.
Perdón, me tengo que atajar. No sé si alguien está grabando esto, seguramente para volver a escucharlo. Pero bueno. Así que no sé si puede ser pregunta de parcial. Fíjense después ustedes, ¿ok? Bien. Ok. Bien. Bueno. Respecto de esto, escuchen lo que dice Freud, ¿no? Va a ser una pequeña crítica a lo que establecía ya en este texto anterior. Y dice que más correcto que hablar de una representación obsesiva, porque la idea de representación nos dispara a un montón de otras cuestiones que iban en consonancia con la época, sobre todo a partir de lo que Ribot llamó método patológico. También, bueno, el texto, creo que era de Schopenhauer, creo que era el mundo como voluntad y representación. Bueno, es una idea que en la medida de la filosofía de la época pegaba muy bien, pero a Freud le resulta demasiado vago para explicar la naturaleza de ciertas presentaciones clínicas, ¿no? Porque piensen que a partir de las presentaciones clínicas es como se terminan armando las categorías particulares. En este caso, repito, neurosis obsesiva. Dice, más que de representaciones obsesivas, dice Freud, de hecho, es más correcto hablar de pensar obsesivo y poner de relieve que los productos obsesivos pueden tener el valor de los más diferentes actos psíquicos. Cabe definirlos como deseos, tentaciones, impulsos, reflexiones, dudas, mandamientos y prohibiciones. Se está hablando más que nada de esta cuestión fenomenológica que podemos juzgar incluso sin tener ningún tipo de preparación psicoanalítica, ¿no? No necesitamos ser psicoanalistas para reconocer un mandato de una duda, de un tipo de compulsión particular, etc. Salvo que se lo defina previamente, pero eso ya es epistemología. Dice, los enfermos se afanan en general por atemperar tales definiciones y por designar como representación obsesiva el contenido despojado de su índice de afecto. Una vez que se haya noticiado, obviamente. Dice Freud. Y acá está la gran cuestión. ¿Recuerdan que yo les dije que en la medida en que fracasan las medidas de la defensa primaria se empieza a erigir una defensa secundaria más radical? Bueno, dice, en la lucha defensiva secundaria que el enfermo libra contra las representaciones obsesivas que se han filtrado en su conciencia, se producen formaciones que merecen una denominación particular. ¿Cómo se van a llamar esas formaciones? Formaciones sustitutivas, formaciones reactivas. ¿Recuerdan Psicoanálisis y Freud cuando todo esto es toda la previa a todo el trabajo metapsicológico de Freud? ¿Recuerdan textos como lo inconsciente, la represión, la introducción del narcisismo? Bueno, todo esto es la puerta de entrada hasta que Freud logra formalizar eso, ¿no? De hecho, va comentando un par de cuestiones que tienen que ver con la situación del padre, ¿no? Con el padre, que tiene que ver con un actuar bastante particular, que era, el tipo era medio vago, por así decirlo, era medio pajero para estudiar, corta y sencilla. La cuestión, el padre, esto mucho no le gustaba. ¿Qué pasó? El padre está muerto, ¿quién me va a reprender? Nada. ¿Y qué hacía? El tipo se quedaba estudiando a la noche, estudiaba bastante, o en un momento cortaba el estudio entre la medianoche y la 1 de la mañana, ¿y qué iba? Se posaba en algún lugar particular de la casa, abría la puerta que daba al zaguán, no sé qué carajo es un zaguán, si alguien lo sabe, porque no lo googleé, y se queda mirando mientras contemplaba en un espejo su pene desnudo, ¿no? El tipo ahí se quedaba parcialmente desnudo, imagino, ahí contemplándose con cierto tipo de conducta medio rara, ¿no? Ponerse a estudiar y de repente ir, tomar aire y mirarte desnudo, como es medio extraño, es un accionar bastante loco, dice Freud, como que qué se le pasó a este tipo por la cabeza, pero bueno. La cuestión, Freud hace una interpretación respecto de esto y dice, claro, por un lado, hace lo que el padre le dijo que hiciera, que es estudiar, y por el otro, muy distinto, se para en posición como si el espectro del padre fuese a atravesar la puerta, mirarlo, y él estuviese ahí como, en cierto punto, llevándole la contraria, amenazándolo, incluso retándolo al padre. Mirá lo que hago ahora, ¿no? Como también buscando, diría Freud, este tipo de reprienda por parte del padre. Ya justamente aparece esta amonestación probable que dice el hombre de las ratas, ¿qué diría el padre si realmente todavía viviera? ¿No? Bueno. Escuchen lo que dice Freud hacia abajo de la página 174. El valor del tingo
con toda seguridad justificado entre lucha defensiva primaria y secundaria, se ve inesperadamente limitado por el discernimiento de que los enfermos no tienen noticia del texto, guarda con esto, del texto de sus propias representaciones obsesivas. Que no estén advertidos del texto no significa que no estén advertidos del contenido. Cuando Freud se refiere al texto, se refiere a cómo lo pronuncian, cómo dan cuenta de eso. Y acá viene la cuestión. Porque lo va a pensar de la misma manera que piensa en los sueños. ¿Qué significa esto? Que no solamente son síntomas defensivos, sino también que en la medida que se pueden interpretar, son síntomas. ¿Y qué es un síntoma? Una formación del inconsciente. Una formación del inconsciente es algo respecto de lo cual yo puedo apostar a una interpretación posible. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Todo esto que voy diciendo también son definiciones mías. Capaz después me lo preguntan, no me acuerdo un carajo, pero nada. Está ahí. Además, por dos particulares caminos se adquiere una noticia más precisa sobre las formaciones obsesivas. En primer lugar, de los dos caminos, dice, uno hace la experiencia de que los sueños pueden brindar el genuino texto del mandamiento obsesivo. Ya está en los sueños, están las representaciones obsesivas que se presentan. Con todas estas características particulares que Freud les da a las representaciones obsesivas, ¿no? ¿Qué es esto que dice al principio? Reflexiones, dudas, mandamientos, prohibiciones, etc. En segundo lugar, dice que la indagación analítica de un historial clínico se adquiere con el convencimiento, esto es importante, de que a menudo varias representaciones obsesivas que se siguen unas a otras, pero cuyo texto no es idéntico, son en el fondo una y la misma. ¿Qué se refiere a esto? Que más allá de las presentaciones de las dudas, los mandatos, toda esta cuestión que tiene que ver con esa trama representacional que el obsesivo denuncia, capaz en el núcleo mismo de la enfermedad refieren a una sola representación o a una sola cosa a partir de la cual se puede sustraer el contenido idéntico al respecto de eso. El hombre de las ratas, básicamente, en algún punto, la fantasía de las ratas, el accionar con Freud, etc., tiene que ver con esta idea de ser castigado. Fíjense de qué manera también puedo aislar eso en la medida que me da el posicionamiento de ese sujeto. Y en la medida en que yo tengo ese posicionamiento esclarecido, es que puedo empezar a trazar las vías de lo que con Lacan vamos a llamar el fantasma. El fantasma que, si bien refiere a lo que es propio y constitutivo de una escena específica, por ejemplo, la escena infantil con la reprienda del padre, tiene que ver también con cómo uno se posiciona respecto de esa escena. Y recuerden que en el matema del fantasma, si lo tienen, que es sujeto barrado, losange, rombo A, entre paréntesis, no se olviden de escribir los paréntesis, todo el mundo se olvida de los paréntesis, hasta los profesores, tiene que ver con justamente el punto en el que el sujeto se reconoce en esa posición que ocupa. ¿Qué es él? Algo a ser pegado, algo a ser torturado. Fíjense, pegado, torturado, cómo el fantasma opera en voz pasiva. Esto es un adelanto lacaniano, ténganlo en cuenta. Bien, Sigot dice, la representación obsesiva fue rechazada logradamente la primera vez. Retorna entonces otra vez en forma desfigurada. No es discernida. Y quizás a causa de su desfiguración, justamente, pueda afirmarse mejor en la lucha defensiva. Esto es muy particular. Guarda con esto. Recuerden lo que les estoy diciendo. El afecto tiene una movilidad muy particular en la neurosis obsesiva. ¿Por qué? Porque si el destino de la representación a mí me dice de qué estructura clínica o de qué cuadro clínico estoy hablando particularmente, ¿no? Si se va al inconsciente, estoy más en la idea de una representación, de una represión más radical que ocurre, por ejemplo, en la histeria. Si la representación se mantiene en el campo de la conciencia, pero aún así se le quita el afecto y se empieza a mover libremente y se empieza a ligar por falso enlace, lo que yo tengo es una neurosis obsesiva. Pero fíjense que yo recién hablé del destino de la representación. ¿Cómo yo determino, ¿no?, lo que voy a llamar justamente esta presentación sintomática? Y es que si el destino de la representación me permite a mí más o menos ubicarme en los términos de qué especie clínica estoy trabajando, los destinos del monto de afecto me van a dar
a mí las pautas para poder pensar lo que Freud va a llamar más adelante los caminos de la formación de síntoma. Piensen esto. La operación de la defensa, pura y exclusivamente para que ya lo vayan reteniendo, implica el divorcio de la representación de su monto de afecto. Los destinos del monto de afecto me van a dar cuenta a mí, me van a permitir darme cuenta de las formaciones sintomáticas y por tanto voy a saber más o menos con qué estoy trabajando. Ojo con esto, y esto es importante. Que una persona venga con representaciones obsesivas, actos obsesivos y toda esta cuestión fenomenológica que yo planteo, no me alcanza a mí para determinar un cuadro de neurosis. No pocas psicosis se estabilizan, ¿no?, en cierto accionar obsesivo. ¿Por qué? ¿Qué le está dando a Freud la pauta de todo esto? Cuando se lo pone a escuchar al tipo, cuando empieza a escuchar todo este orden de asociaciones, cuando se empieza a dar cuenta que esto permite que una idea dispare a otra y a otra y a otra, y que la vez siguiente quizás sigue insistiendo y rompiendo las bolas con lo mismo, pero no me lo va a contar de la misma manera. O incluso capaz ya se le empiezan a ocurrir soluciones para algunas cuestiones que se le plantean. Por más que entren en el cortocircuito de esa neurosis, no importa. La psicosis es escuchar una y otra vez el mismo libreto. El fantasma en la neurosis es ese libreto. En la medida que está velado, que lo puedo escuchar a partir de las asociaciones del inconsciente. Mejor dicho, que las asociaciones me permiten esclarecer el lugar del inconsciente. La psicosis no. Pero bueno, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Porque esto es fundamental. Si no tenemos el marco para pensar lo que es el diagnóstico diferencial, que ya lo estamos viendo con Freud, no vamos a llegar a nada. Bien. Esto, página 175, se lo marcan con el resaltador del color más llamativo que tengan. ¿Ok? Bien, dice: la oficialmente llamada representación obsesiva, dice Freud, lleva entonces en su desfiguración respecto del texto original la huella de una lucha defensiva primaria. Ahora bien, su desfiguración la hace viable. Estoy en el penúltimo párrafo de la página. Pues el pensar consciente es constreñido a incurrir respecto de ella en un malentendido. Como ocurre con el contenido del sueño, que siendo ya un producto de compromiso y desfiguración, es luego también el mal entendido por el pensar consciente. O sea, ya hay algo ahí que empieza a socavar y a poner las representaciones una abajo de las otras, por más que nos sigamos manejando en el campo de la conciencia. Y repito, piensen que está hablando acá de la defensa en términos de la defensa secundaria. O sea, la defensa primaria ya ocurrió, ¿no? Todas estas representaciones obsesivas e inconciliables que aparecen, por ejemplo, a partir de la idea de elegir, a partir de la situación que refiere a la escena infantil, siguen en la conciencia, pero están descatectizadas del monto de afecto original. ¿Se entiende? Bien. Todo esto tiene que ver con lo que dice Freud en los términos de una desfiguración, ¿no? Se empiezan a desfigurar ciertos contenidos, por más que entren en vía asociativa. Y esto es lo importante, establecer las vías asociativas a partir de las cuales todo esto se arma. Después hablo un poco más de otras formaciones particulares. Y tampoco los quiero entretener con otras cuestiones. Ah, sí, bueno. Hay una cuestión bastante particular que va a comentar Freud en el apartado B, ¿no? Que habla de... el apartado B se llama así: algunas particularidades psíquicas de los enfermos obsesivos, su relación con la realidad y la superstición y la muerte, ¿no? Vamos a dejar esto bastante en claro. Este tipo era muy inteligente, no era un tipo que le caía a Freud así de la nada. Era un tipo formado, que tenía estudios, que estaba terminándolos, que era militar. Pero aún así, con toda esta particularidad de los neuróticos obsesivos que tienden a racionalizarlo todo, o defenderse de la vía que más cómoda les venga, se empieza a constatar en algún punto que es un tipo supersticioso, ¿no? Está bien, no cree en estas cosas como decían, los viernes 13, romper un espejo, qué sé yo. Pero sí creía en signos premonitorios y sueños proféticos, ¿no? Esto es bastante particular. ¿A qué me refiero con esto? Con qué es lo que le hace signo. Y en algún punto él está entramado en estas cuestiones que a él le hacen signo de una manera tan particular, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, ubicarse en algún lugar en el que soñó
previamente, encontrarse quizás con la idea de que hay cosas que se cumplen por así. Ustedes ya saben que Freud maneja esta teoría de lo que es las profecías autocumplidas, por así decirlo, ¿no? Bueno, y media corto igual, porque ya creo que es demasiada información. Entre el punto G y esto es como demasiado todo. Repito, cualquier duda que tengan, nos mandan un mensaje a mí, a Ana, preguntan por el foro. Cualquier cosa, si necesitan alguna duda puntual, me pueden mandar un mensaje personal a mí, que sea puntual, por favor, no me piden que les explique todo el caso. Pero bueno, hay algo bastante particular que Freud comenta respecto del hombre de las ratas, y ya con esto hago dos aclaraciones y cierro. La primera es esta idea de la omnipotencia en el carácter de los pensamientos, ¿no? Él tuvo dos momentos bastante particulares, uno en este lugar de cura de aguas, en el que él quería una habitación, se le dejaron un viejo, y él dijo, bueno, sí, que el viejo se muera, por así decirlo, ¿no? Le deseó un mal. Y el tipo a los 14 días, ¡pum!, Palma tiene un ataque, se lo tienen que trasladar del lugar. Bueno, en otro momento parece ser que una mujer un toque mayor que él le quiere hacer una propuesta, él no accede y se entera que más adelante esta tipa se tiró por una ventana, ¿no? Y hay una cuestión de culpa ahí bastante particular que lo lleva a sostener esta idea de que sus pensamientos tienen bastante particular, de la cual él no se puede deshacer. Y también hay otra cuestión, que es respecto de lo que es la duda, la incertidumbre. Todo esto, que parecería algo bastante mágico, no lo es, porque él mismo termina comentándole a Freud cómo puede empezar a manejarse en la vida de manera tal de que le empieza a prestar atención a cuestiones niñas que luego terminan conformando una trama escénica en la que él dice, yo sabía que esto iba a pasar. Por más que haya prestado la menor atención, había algo en él que lo lleva a ubicar estos rasgos bastante particulares, de los cuales él ya estaba noticiado, ¿no? El tema es que en su discurso todo parece completamente mágico y se llega a convencer de que su pensamiento tiene este carácter omnipotente. Y también hay otra cuestión, que por la naturaleza típica de la neurosis obsesiva, todo lo que tiene que ver con entrar en un pensamiento certero lo va a descartar. Mejor manejar la duda, porque también la duda le permite sostener todo este cuadro representacional bastante loco de la neurosis obsesiva, en la que una cosa se dispara a la otra. Por último, en el punto C, que es la vida pulsional y la fuente de la compulsión y la duda. Freud habla ahí de lo que es la relación con el padre, la amada, la relación que se establece entre... si alguien ya leyó el historial... ¿Por qué? Porque... ¿Alguien habló? Perdón. Se te está cortando un poco, Mati, no sé si me pasa a mí o... ¿Te estás cortando? Sí, a mí también. Vale. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí sí. ¿Sigo? Igual Sí. se corta, bueno, seguimos la próxima. Algo que sí es importante y que Freud va a retener sobre todo a partir de la página 189, escuchen lo que dice al respecto a esta cuestión que sea de la incertidumbre, la duda, etc. ¿Ahí me están escuchando bien? Bien, Sí, perdón, sí. ya me perseguí. Cualquier cosa, si ven que me estoy trabando mucho y sigo hablando, me mandan un mensaje por el grupo, por favor. Dice, es acertado que la incertidumbre de haber cumplido una medida protectora, ¿no? Este actuar obsesivo, proviene de las fantasías inconscientes perturbadoras, pero estas fantasías contienen el impulso contrario, justamente contra la cual la plegaria vendría a defenderse, ¿no? Acá habla un poco de lo que es el rezo de las personas, etc. Acá lo que dice Freud, que en la medida en que se establecen ciertos actos obsesivos para tratar de mitigar una representación obsesiva que sería angustiante, fíjese, acto obsesivo, representación obsesiva. Estoy trazando una diferencia. Ahí aparece una cuestión. El acto obsesivo debe tratar de mitigar la presentación de la representación obsesiva, pero empujan desde el mismo lado. Acá está la cuestión. No es que la representación obsesiva es algo que viene a calmar esto. Sí, viene a calmarlo, pero forma parte de la misma enfermedad, ¿no? Es tan obsesiva en la medida en que, si se llega a prescindir de ella, lo primero que sobresale es la angustia. Y acá dice Freud, y con esto ya lo libero, va a hablar de la que es la compulsión y la regresión en las páginas 190.
Respecto a la compulsión, lo que Freud va a decir es que hay cierta tendencia al actuar obsesivo en la medida en que las acciones obsesivas permiten retener estas representaciones obsesivas, angustiantes, de las cuales se despliega displacer, angustia, una carga excitativa que es difícil de contener. ¿Cómo se resuelve? Por la vía de esta compulsión a sostener estos actos obsesivos. También lo va a hacer en la medida en que este acto obsesivo no se logra consolidar y se aparecen ciertos puntos regresivos, va a decir Freud, va a hablar de la regresión más abajo, en función de lo cual ya todo el afecto que estaba contenido en estas representaciones obsesivas, que son mucho más particulares de la defensa primaria, al menos en los términos que Freud dice en ese texto anterior que les dije, de algunas puntualizaciones, es que ahí el afecto empieza a consolidarse, empieza a condensarse en los términos del acto de pensar en sí mismo. Y en la medida en que se queda anclado en el acto del pensar, no logra llevarlo a un acto definitivo, por ejemplo, por la vía del acto obsesivo. Y ahí es donde tenemos los actos más delirantes posibles. Fíjense cómo a partir de la imposición de una idea obsesiva, recuerden, página 150 del historial, mi dama puede pasar por aquí con un carruaje y puede llegar a tener un accidente, mejor corro la piedra, hago 2 cuadras. No, pará, es una... ¿Cómo voy a hacer? Va, 2 cuadras de vuelta, vuelve a poner la piedra en el lugar. O sea, hay un acto ahí que se está llevando a cabo que tiene este carácter, esta connotación delirante típica de la neurosis obsesiva, que no se puede refrenar. Y otra cuestión también bastante particular que Freud dice un poco más atrás al respecto de la teoría, en el apartado C, dice que al respecto de las relaciones de amor y odio, en la medida en que uno sucumbe a la represión, sobre todo, más particularmente el odio, sucumbe a la represión, recuerdan esta cuestión, el padre, la dama, el amor por el padre y por lo tanto la relación hostil a la dama, el amor por la dama y la relación hostil al padre en la medida en que no puede complacer a uno si no complace, o sea, no se puede complacer a los dos. O va con la dama y sigue su deseo, complace al padre y no va más allá de él y se queda con la dama rica como hizo el padre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo estoy suponiendo que ya leyeron toda la parte del historial. Por eso estoy siguiendo con la parte de la teoría. Si no, de última después lo repasamos en la clase que viene, no pasa nada. Pero esto es importante, porque en la medida en que el amor, dice Freud, las mociones tiernas de amor, se permanecen en la conciencia a consecuencia de dejar al odio más rebasado a nivel del inconsciente, que no dejan de ser representaciones, ¿no? Por más afecto que haya coagulado en eso, para hablar de amor y odio hay que presentar un distingo, y esto se hace a nivel representacional. Entonces, y esto es lo importante, en la medida en que están las dos corrientes, tiernas y hostiles, ahí, al límite, la persona queda detenida, queda completamente detenida, y justamente lo lleva a enfermar, en el punto en que hay este detenimiento en el cual no puede hacerse cargo de su deseo o tomar una posición respecto de la cual diga, me caso con esta, termino de estudiar, me voy a la mierda, ¿no? Y en función de esto, fíjense que hablé de amor y odio, Freud dice que hay una relación biescindida, o sea, cortada respecto a estas dos nociones particulares, amor y odio. Es una cuestión psicopatológica bastante general la que estoy tirando respecto de Freud. Pero tengan en cuenta esto. Ahí Freud lo que va a decir que lo que va a primar es la relación, repito, de amor a la amada o hostil al padre, que tiene con qué, la reprienda que salió en el análisis, o de trato hostil a la amada, en tanto lo rechaza o no lo trata como él quiere, y el amor al padre. ¿Qué se juega ahí respecto a las dos figuras? Amor y odio para una como para la otra. Freud, ahí cita a Bleuler, recuerdan el psiquiatra que vimos en el primer conjunto temático, dice, el concepto que prima respecto a esto es la ambivalencia afectiva. Y esto se mantiene y sostiene también el actuar obsesivo y todas estas representaciones que se presentan a nivel de lo patológico. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Bien. ¿Dudas, consultas? Mucha información. Tendría que haber terminado en el punto G y dejar la teoría para la otra clase. Bien. Se me colgaron. Bien, veo como Vicky se agarra la cabeza. Sí, yo también me agarraría la cabeza, pero bueno, tenía que condensar el punto G, que creo que es el más importante de todo el historial, y la teoría. Lean
Si no queda algo claro, me mandan un mensaje a mí, le mandan un mensaje a Ana. A Ana pregúntenle, les recomiendo esto, que entre nosotros, por favor.